Como lo habíamos anunciado en la clase anterior, vamos a estudiar ahora la hipoteca como contrato. Eh, la primera característica de la hipoteca como contrato es que se puede celebrar entre el acreedor y el deudor o entre el acreedor y un tercero. Y este tercero lo vamos a conocer jurídicamente como el tercer poseedor de la finca hipotecada. Segunda característica, es un contrato unilateral. Sabemos que los contratos son unilaterales cuando generan obligaciones solo para una de las partes. ¿Cuál es la obligación que contrae en este caso el constituyente hipotecario? Bueno, claramente la obligación que él contrae es dar vida al derecho real de hipoteca, es decir, la transferencia del derecho real mediante su inscripción en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivo. En tercer lugar, es un contrato accesorio, porque de acuerdo con el artículo 1442, supone la existencia de una obligación principal cuyo cumplimiento está garantizado. En cuarto lugar, puede ser gratuito u oneroso. Esto yo me acuerdo que se los anuncié en la primera clase de hipoteca, porque este es un punto de difícil solución. En general los autores no se pronuncian sobre el particular. Afortunadamente, el calificar la hipoteca como contrato gratuito y oneroso, como nos indica la lámina, es solo una cuestión más bien doctrinaria, pues para el caso en que tal calificación pudiese llegar a tener importancia, es en lo tocante a la procedencia de la acción pauliana. Pero esto fue zanjado expresamente por la ley, ya que el 2468 equipara la hipoteca a los contratos onerosos. O sea, básicamente entonces esta es una característica del contrato de hipoteca que no tiene importancia. Pero llegamos a la quinta característica del contrato de hipoteca, y esta es muy interesante porque también aquí tuvimos una discusión doctrinal fuerte en el pasado, que hoy día igualmente está superada, y que dice relación con la solemnidad del contrato de hipoteca. A este respecto, ustedes tienen que tener a la vista dos normas del Código Civil. El artículo 2409 y el artículo 2410. El artículo 2409 dice: la hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. O sea, norma imperativa. La hipoteca deberá otorgarse por escritura pública. Luego, el 2410 dice: la hipoteca deberá además ser inscrita en el registro conservatorio. Sin este requisito no tendrá valor alguno, ni se contará su fecha, sino desde la inscripción. El problema está en que el 2410 emplea la frase además. Entonces, esto ha llevado, o llevó más bien dicho, a una discusión que hoy día, yo les digo, está claramente zanjada, sobre, bueno, cuál es el rol que cumple la inscripción en materia de hipoteca. A ver, lo que no tenemos que tener, o sea, no hay ninguna duda de que constituye solemnidad del contrato de hipoteca la acción pauliana, perdón, la escritura pública. O sea, la solemnidad del contrato de hipoteca, de acuerdo al artículo 2409, es el otorgamiento de una escritura pública.
El punto es, ¿qué rol cumple la inscripción a la que se refiere el 2410? Y aquí hay dos miradas. O vamos a entender que la inscripción cumple además el rol de solemnidad del contrato de hipoteca y por otro lado es la forma de hacer nacer el derecho real de hipoteca, o solo va a cumplir esta segunda función. Entonces, aquí nosotros nos vamos a tener que hacer cargo de un tema que también está resuelto, como se los voy a mencionar, pero claramente hay que darle una vuelta, por lo menos para ver los fundamentos jurídicos sobre la materia. Entonces, reitero, no hay discusión alguna respecto a que el contrato de hipoteca es solemne y que la solemnidad es la escritura pública. El problema se plantea en relación con la inscripción conservatoria a que alude el 2410. Entonces, la cuestión a resolver es la siguiente. La inscripción que exige el 2410 del Código Civil ¿es sólo la tradición del derecho real de hipoteca? ¿O es al mismo tiempo solemnidad del contrato de hipoteca? Sobre este punto hay dos opiniones. Una opinión que es la minoritaria, que es la que sostenían los hermanos Arturo y Fernando Alessandri. Ellos decían que en base a lo dispuesto en los artículos 2409 y 2410, el contrato hipotecario requiere de dos solemnidades: el otorgamiento de una escritura pública y su inscripción en el registro del conservador de bienes raíces. Por lo tanto, para ellos, la inscripción jugaría dos roles. Uno, ser solemnidad del contrato, y dos, tradición del derecho real de hipoteca. Esta tesis, repito, es una tesis minoritaria, porque la mayoría de los autores estiman que lo planteado por los hermanos Alessandri Rodríguez es un planteamiento errado. Según esta tesis de mayoría, y que es la que acoge la jurisprudencia, la solemnidad del contrato hipotecario está constituida única y exclusivamente por el otorgamiento de la escritura pública. Y la inscripción únicamente es la tradición del derecho real. Es lo mismo que ocurre con la compraventa de bienes raíces. La compraventa de bienes raíces se reputa perfecta por el otorgamiento de una escritura pública. Y la inscripción de esa escritura pública de compraventa en el registro de propiedad del conservador de bienes raíces no constituye solemnidad del contrato de compraventa, sino que simplemente es la tradición del derecho de dominio. Por lo tanto, según esta tesis de mayoría, la hipoteca queda perfecta con la escritura pública y la inscripción no es más que la tradición del derecho real de hipoteca. Esto, por favor, ténganlo muy claro, porque una cosa es que el contrato quede perfecto con el otorgamiento de la escritura pública y otra cosa es que el nacimiento del derecho real está supeditado, repito, está supeditado a la inscripción de ese contrato en el registro
de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivos. Ahora, ¿qué argumentos y qué razones se dan para cuáles son las razones que vamos a esgrimir en lo que podemos denominar esta tesis de mayoría? Primero, estos argumentos, por favor, pónganle mucha atención, porque estos argumentos son interesantes de manejarlos como una forma de articular o que ustedes vayan articulando diagramas para efectos de cuando se enfrenten en un juicio de cualquier naturaleza, sean capaces de la articulación argumentativa de su teoría del caso. Primer argumento. Si bien es cierto que el artículo 2410 dice que además la hipoteca debe inscribirse en el registro de hipoteca y que sin ello no tendrá valor alguno, en realidad el legislador el legislador se estaba refiriendo a la hipoteca no como contrato, sino que se estaba refiriendo a la hipoteca como derecho real. Y no cabe entonces la menor duda de que para que exista el derecho real de hipoteca es necesaria la inscripción. Por lo tanto, pero en ningún caso la inscripción es solemnidad del contrato de hipoteca. En segundo lugar, porque el artículo 2415 reconoce valor a los contratos hipotecarios celebrados en país extranjero, pero mediante su inscripción en el registro se reconoce la existencia del contrato de hipoteca antes de que se efectúe la inscripción. Leamos la norma. Dice la ley, los contratos hipotecarios celebrados en país extranjero darán hipotecas sobre bienes situados en Chile con tal que se inscriban en el competente registro. O sea, está reconociendo valor jurídico pleno a los contratos de hipotecas celebrados en país extranjero. O sea, eso significa entonces que para el legislador chileno la hipoteca está perfecta. Y si está perfecta, mal podríamos afirmar que la inscripción es un requisito necesario para que ella llegue a estar perfecta. Pues ya le estamos reconociendo valor a los contratos de hipoteca otorgados en país extranjera sin necesidad de que la inscripción sea tenida como solemnidad. En tercer lugar, porque de acuerdo al artículo 2419, la hipoteca de bienes futuros es válida y da derecho al acreedor a hacer inscribir a medida que el constituyente vaya adquiriendo los bienes. Está demostrado que hay contrato válido sobre bienes futuros, que el contrato existe, que es válido, y tal es así que da derecho a solicitar la inscripción. Si así se otorga un derecho al acreedor, es porque ya hay contrato. En cuarto lugar, Andrés Bello señala en el mensaje del Código Civil que la transferencia de todo derecho real y del dominio exige una inscripción y agrega que sin efectuarse ella, el contrato puede existir, pero no da derecho real alguno. Luego, en forma genérica, sin determinar de cuál derecho real se trata, acepta que antes de la inscripción el contrato está perfecto. Y finalmente, si la inscripción fuera solemnidad del contrato y además tradición del derecho real, sucedería que mientras no se practica la inscripción del contrato, no estaría perfecto y por consiguiente no podría pedirse su cumplimiento, que es precisamente la tradición del derecho real de hipoteca. O sea, por todas estas razones, claramente la tesis de los hermanos Alessandri
está descartada porque evidentemente no se condice con lo que es el sistema, la dualidad título-modo. O sea, aquí en la hipoteca volvemos a visualizar algo que estudiamos en los derechos reales, la forma de adquisición del dominio. O sea, por un lado, el título, el antecedente, el contrato, y por el otro, la tradición del derecho real, allá del dominio, acá de la hipoteca. Por lo tanto, a modo conclusivo, el contrato de hipoteca es solemne, la solemnidad en la escritura pública y la inscripción en el registro de hipotecas y gravámenes del conservador de bienes raíces respectivo cumple la función de tradición del derecho real de hipoteca. No es solemnidad del contrato hipotecario. En cuanto a los elementos del contrato de hipoteca, estos son, ¿cierto? O sea, los propios, ¿cierto? Está claro, de todo contrato. 1445. Para que una persona se obligue a otra por un acto o declaración de voluntad, debe ser legalmente capaz, debe haber consentido en dicho acto o declaración de voluntad. El consentimiento no de adolecer de vicios, el objeto ha de ser lícito, la causa ha de ser lícita. En cuanto a lo que es el consentimiento, bueno, este es un contrato solemne, ya lo dijimos, por lo tanto, el consentimiento del acreedor, del constituyente hipotecario y del acreedor hipotecario ha de prestarse por escritura pública. El consentimiento en materia de hipoteca se puede otorgar, y como constituye la regla general, en forma personal o a través de mandatario. La duda que surge es, ¿el mandato para constituir una hipoteca exige o no exige que esté conferido por escritura pública? A este respecto, podemos decir lo siguiente. A ver, en primer lugar, el mandato para hipotecar requiere mención expresa, pero no es necesario que el mandato para hipotecar conste por escritura pública. ¿Por qué? Porque el contrato de hipoteca es solemne, el contrato de mandato es consensual. No podemos trasladar la solemnidad de un contrato a otro contrato. Ahora bien, sin perjuicio de que, a ver, ¿cuál es la discusión? Si el mandato para hipotecar debe o no constar por escritura pública. Ya se ha visto que el contrato de hipoteca es solemne, y siendo la solemnidad la escritura pública. Los tribunales en algún minuto sostuvieron que si el acto para el cual se daba el mandato era solemne, el mandato también debía serlo, ya que se seguía la teoría de la ficción en materia de representación. Sin embargo, hoy en día no parece necesario que el mandato sea solemne, porque el artículo 2123 ha indicado cómo puede otorgarse el mandato. Y hoy tampoco se acepta la teoría de la ficción, sino que la teoría de la representación, modalidad de los actos jurídicos. Además, y ya con esto ya debería ser argumento de cierre o clausura, mandato e hipoteca se rigen cada uno de ellos por sus propias reglas especiales. O sea, claramente no es necesario que el mandato conste por escritura pública. Puede serlo por escritura privada. Entonces, ahí en la lámina 386, ustedes tienen los argumentos para sostener lo que yo acabo de plantear. Uno, el mandato es un contrato independiente de la hipoteca, por lo que cada uno tiene sus propias reglas. La solemnidad solo se exige para la hipoteca y el mandato es consensual por regla general. Y esto es lo más importante. Las solemnidades son de derecho estricto, por lo que no cabe
la aplicación analógica de ellas. En segundo lugar, el segundo elemento a considerar es el objeto. Aquí se aplican las reglas generales. El objeto ha de ser un bien raíz, por cuanto ya dijimos que la hipoteca recae sobre bienes raíces. En cuanto a la capacidad, aquí la ley exige que el constituyente hipotecario tenga la capacidad de enajenación. Recuerden ustedes que la hipoteca es un principio de enajenación y por lo tanto se requiere que la persona tenga esta capacidad especial conforme lo estatuye el artículo 2414, que dice: no podrá constituir hipotecas sobre sus bienes sino la persona que sea capaz de enajenación y con los requisitos necesarios para su enajenación. Ahora, ¿qué bienes se pueden hipotecar? Se pueden hipotecar en primer lugar los inmuebles que se poseen en propiedad, sea propiedad plena, sea propiedad nuda o sea propiedad fiduciaria. El artículo 2418 dice que pueden hipotecarse los bienes raíces que se poseen en propiedad. Y se está refiriendo obviamente a la hipoteca del derecho de propiedad en sí mismo, como queda de manifiesto por el hecho de referirse acto continuo a los inmuebles que se poseen en usufructo. Desde luego, los inmuebles que pueden hipotecarse son los llamados inmuebles por naturaleza, pero también los inmuebles por adherencia y los inmuebles por destinación. Y como dije, puede hipotecarse la propiedad plena, la propiedad nuda, la propiedad fiduciaria. La ley a este respecto no hace ninguna distinción. Aquí hay un tema interesante, sí que es bueno que ustedes lo tengan claro. Si se hipoteca la nuda propiedad y estando vigente la hipoteca se extingue el derecho de usufructo, se produce la consolidación del dominio del nudo propietario. Y en este caso la hipoteca se va a extender no solo a la nuda propiedad, sino que se va a extender a la plena propiedad. Pues, de acuerdo al artículo 2421, la hipoteca se extiende a todos los aumentos que reciba la cosa hipotecada. En este caso, ¿cuál es el aumento? El aumento es que, recobra el nudo propietario, o más bien dicho, adquiere el nudo propietario los derechos de uso y goce de la cosa que estaban en poder del usufructuario. Se puede también hipotecar los bienes que se posean en usufructo. Aquí hay que hacer sí un pequeño alcance. No es el bien que se posee en usufructo el que puede afectarse con hipoteca, sino el derecho real de usufructo el que ha de ser hipotecado. Por lo tanto, el Código Civil, al decir que pueden hipotecarse los inmuebles que se posean en usufructo, está induciendo un error, porque daría a entender que lo que el usufructuario puede, hipotecar es el bien raíz mismo. No, lo que él puede hipotecar es su derecho real de usufructo. En tercer lugar, se pueden hipotecar las naves. De acuerdo a la legislación especial, todas aquellas naves de más de 50 toneladas, incluso las que están en construcción en un astillero, ellas pueden ser hipotecadas. Y también se pueden hipotecar, conforme al artículo 2419, se pueden hipotecar los bienes futuros. ¿Qué dice el 2419? Dice lo siguiente. La hipoteca de bienes futuros solo da al acreedor el derecho de hacerla inscribir sobre los inmuebles que el deudor adquiera en lo sucesivo y a medida que los vaya adquiriendo. O sea, no hay ningún problema de hipotecar bienes futuros. Vamos a ver también ahora la hipoteca en cosa ajena. ¿Se puede hipotecar una cosa ajena? A ver, sobre este tema yo creo que a esta altura ustedes también deberían tenerlo súper claro. La venta de cosa ajena vale, el arrendamiento de cosa ajena vale. Por lo tanto, la hipoteca de cosa ajena también nosotros podemos sostener que es perfectamente válida. A ver, aquí también dice, se ha discutido su validez.
Algunos dicen que no sería posible y por lo tanto estaríamos frente a una hipótesis de nulidad, si es que hay una hipoteca en cosa ajena. Y utilizan dos argumentos de texto. Uno, el 2004-14, que dice que puede constituir hipoteca sobre sus bienes la persona que tenga capacidad para enajenar. Se argumenta que al decir sus bienes, está exigiendo que el constituyente, ¿cierto?, tenga dominio de los bienes sobre los que está hipotecando. Y dos, porque el 2004-18 dice que la hipoteca solo puede recaer sobre los inmuebles que se poseen en propiedad o usufructo. Sin embargo, para la mayoría de la doctrina y jurisprudencia, es perfectamente válida la hipoteca en cosa ajena. ¿Y por qué? Porque la regla general en el derecho chileno es que los contratos sobre cosa ajena son válidos. Incluso más, la tradición de las cosas por quien no es el verdadero dueño también es válida conforme a los artículos 682 y 683. De modo que el adquirente queda en la misma situación que el tradente. No existen, por lo tanto, razones particulares para que el código se aparte en materia de hipoteca del sistema general. 2. La prenda sobre cosa ajena se permite expresamente, de modo que no habría por qué estimar que no procede a aplicar este principio a la hipoteca. 3. Porque la ley no dice categóricamente que para la validez de la hipoteca se requiera dominio de parte del constituyente, lo cual no puede inferirse de los artículos 2004-14 y 2004-16 como se pretende. 4. El derecho de hipoteca puede adquirirse por prescripción, ya que conforme al 2004-98, inciso segundo, y esto lo vimos en bienes, pueden adquirirse por medio de ella los derechos reales que no estén expresamente exceptuados. Ahora bien, en conformidad al 2512, el derecho de hipoteca se rige en cuanto a su prescripción por las mismas reglas que el dominio, lo que significa en otros términos que puede adquirirse por prescripción ordinaria o extraordinaria. 5. Porque el 2004-17 permite la ratificación, lo que no es procedente en caso de que haya nulidad absoluta. O sea, por todas estas razones, claramente la hipoteca sobre cosa ajena es perfectamente válida. Hipoteca de cuotas. Aquí la ley posibilita el que se puede hipotecar la cuota pro indiviso en un bien inmueble. Desde ya les hago presente, ningún banco en nuestro país acepta la hipoteca de cuotas. ¿Y por qué? Porque acuérdense que el historial de la cuota va a estar determinado por lo que ocurra en la partición. Entonces, ¿qué pasa? La ley, si bien posibilita la hipoteca de cuota, claramente es de mucho riesgo para el acreedor hipotecario. ¿Qué dice el 2004-17? El comunero puede antes de la división de la cosa común hipotecar su cuota, pero verificada la división, la hipoteca afectará solamente los bienes que en razón de dicha cuota se adquieren, si fueren hipotecables. Si no lo fueren, caducará la hipoteca. Podrá con todo subsistir la hipoteca sobre los bienes adjudicados a los otros partícipes si éstos consintieran en ellos, y así constare por escritura pública de que se tome razón al margen de la inscripción hipotecaria. Imagínense ustedes, una persona es titular tiene el 50% de derechos en una sucesión hereditaria, que tiene varios bienes. Y esa persona hipoteca su 50% de derechos a un banco a efectos de caucionar o garantizar determinadas obligaciones. El punto es, para llegar a concluir cuáles son los efectos de la hipoteca, tenemos que distinguir si quien constituyó la hipoteca en la partición se va a adjudicar el bien o bienes que hipotecó. Si ello es así, subsiste la hipoteca. Pero si en la partición quien se adjudica el bien hipotecado es otro comunero,
la hipoteca caduca, a menos que este comunero que se adjudicó el bien hipotecado consienta por escritura pública en mantener la hipoteca respecto de las obligaciones del otro comunero, y de ello se tome nota al margen de la inscripción hipotecaria. ¿Cuál es el problema? ¿Qué banco o qué acreedor se va a arriesgar a, a aceptar en garantía hipotecaria una cuota cuando por la partición el bien en el cual incide la cuota se lo puede adjudicar un tercero que no es su deudor? O sea, ese riesgo prácticamente es insalvable. Porque puede ser muy fácil coludirse, digamos, pueden coludirse los copropietarios y decir, bueno, a ver, usted que tenía el 30% hipotecó esto. Bueno, ¿cómo lo ayudamos? Muy simple, adjudicamos el bien raíz a un tercero que no va a consentir en mantener la hipoteca. Y por lo tanto la hipoteca va a caducar. Y si la hipoteca caduca, el comunero deudor podría no pagar y no habría forma de poder hacerle exigible la hipoteca porque la hipoteca caducó por la circunstancia de haberse, digamos, adjudicado el bien a alguien distinto de su persona. Bueno, vamos a dejar la cápsula hasta acá porque vamos a estudiar ya en la próxima sesión la adquisición del derecho real de hipoteca y vamos a estudiar después los efectos del contrato de hipoteca. Gracias.